Y hoy tenemos tema de la ira y el enojo. Los que me siguen en Facebook, hoy lo traté en Facebook, en el programa que hago para la Radio Mi Fortaleza, pero aquí no se sabe exactamente lo mismo. Para los que recién llegan por primera vez, el propósito es tratar los temas que nos ocupa la vida en el día a día, eh, pero aquí tenemos la posibilidad de interactuar, así que todos y cada uno siéntanse libre de hacer preguntas, comentarios, plantear su situación. Eh, en las situaciones personales les recomiendo que cada uno se limite y si tiene que plantear algún asunto personal, tal vez pueda hacerlo como no personal. Entonces, para aquellos que quieren mantener sus asuntos en privacidad. No obstante, pueden hacer preguntas del tema que estamos tratando y si necesita algún tipo de ayuda personalizada, entonces luego se contacta conmigo. Pero de momento esto es una clase que tiene una parte, digamos, didáctica para los que recién se van sumando, pero también conlleva una parte espiritual, fundamentos bíblicos, y por supuesto la intención es traer respuestas a las necesidades de la vida. Hoy en particular tratamos el tema del enojo y la ira, que aunque se toman a veces como sinónimo, pero no es exactamente lo mismo y después lo vamos a ver. Entonces, estamos grabando también, así que aquellos que tienen correo electrónico me lo hacen llegar y le puedo hacer llegar la copia. Si no, también una vez que lo suba a YouTube, usted va a encontrar un link para entrar a YouTube a ver ese video porque no va a ser público, sino solamente con el link. Entonces, porque esto es del grupo nada más. Entonces, usted va a recibir, digamos, digamos, la contraseña, por decirlo en español, para que usted pueda entrar y ver la grabación de esta clase. ¿Mm? Muy bien. Yo creo que ni siquiera debería preguntar si usted alguna vez se enojó. Como todos son buenitos, bonitas, entonces nadie va a contestarme, nadie me va a decir, no, si yo me enojé o me enojo en un presente continuo, o sea, es decir, en el día a día. Pero dejamos eso de lado, pero como ves, tratamos esto también poner una cuota para que todos pasemos una cuota de humor en el mejor sentido, para que pasemos un buen tiempo. Entonces, la ira y el enojo. Si alguien llega a contestarme, no, nunca me enojo, es que me va a disculpar, pero es que no le creo. O sea, porque la ira y particularmente el enojo es algo que todos tenemos de una manera natural. Es parte de nuestra naturaleza caída. O sea, porque antes no se enojaba, o sea, cuando estaban los primeros dos, no Adán y Eva. Pero a partir después de ello, sí, todos nos enojamos. Hasta se mataban entre hermanos, ¿no? Como Caín y Abel. Por tanto, y vemos que siempre hay una motivación para el enojo, que puede estar justificada o no. Incluso puede haber un enojo santo. O sea, Jesús se enojó y se enojó santamente por cosas que estaban mal para con su pueblo. Entonces, nos podemos enojar de una manera positiva, podemos decir, en el sentido de que estamos protegiendo, digamos, nuestra propia persona, eventualmente, en nuestro entorno familiar, y también incluso puede ser proteger el estilo de vida, en el sentido de que si alguien pretende lastimar a tu entorno familiar, ese tipo de cosas, todo eso está justificado. Ahora, eh, bienvenida hermana Alba. Entonces, tenemos que el enojo es parte de nuestra naturaleza. Bienvenida hermana. Es parte de nuestra naturaleza. Y en esta naturaleza que todos compartimos, porque todos tenemos el mismo origen, o sea, fuimos engendrados de padre y madre, por tanto todos nacemos
con las mismas facultades y las mismas faltas eventualmente. Pueden variar de familia en familia, de casa en casa, pero en ese orden de cosas ahí tenemos una clave también. A veces la gente pregunta, ¿por qué soy así? En términos de enojo, siempre hablando de este tema, ¿eh? Entonces, ¿por qué soy así? ¿Por qué me pasa esto? Yo no quiero ser así. Muchas veces me lo dicen. Pero una de las causas que da origen precisamente al enojo o ira es el entorno familiar en el marco de la crianza, es donde se crió, donde se formó como persona. Entonces, si la persona se formó en un entorno, digamos, un tanto hostil, donde sus padres tenían problemas de comunicación entre ellos, entonces es un buen motivo porque se copian los modelos. Los niños copian todo tipo de modelos, los buenos y también los otros. Por tanto, de que el enojo también puede ser algo aprendido. Yo he visto niños que, por ejemplo, quieren comer y golpean la mesa, quiero comer, o la papa, o como le diga al niño, pero ya de pequeño, ya con 2 años ya pueden empezar con ese tipo de cosas. Incluso más pequeños tienen formas de enojarse también. Entonces, por ejemplo, el llanto en un bebé puede llorar por hambre. Sabemos que está llorando por hambre regularmente o porque necesita higiene personal, pero está enojado. Me estoy explicando, ¿verdad? O sea, este es un impulso primario. Entonces, nosotros tenemos 5 tipos de emociones primarias y el enojo entra dentro de esas características también. Otro día hablaremos del conjunto de las 5 emociones. Hoy nos enfocamos en esta particularmente del enojo. Entonces, puede ser el entorno familiar, ya de cuna, vamos a decir, de nacimiento, y también en el proceso de estar creciendo la persona, si se está desarrollando en un ambiente, aunque sea medianamente hostil, donde los padres están discutiendo, donde están peleando entre ellos, ese tipo de situaciones, entonces son modelos que se van copiando. O sea, por qué aprenden eso? Porque aprenden a pedir. Si, por ejemplo, uno de los cónyuges pide, pero a modo de exigencia, haciendo gestos o golpeando sobre la mesa o algo así, o con gestos que son poco atractivos, por decirlo de una manera amable, ¿no? Que puede empezar así, pretendiendo que le sirvan, ese tipo de cosas que están fuera de tono. Entonces, todo eso son modelos de conducta. O sea, cuando hablamos de un adulto ya lo aprendió, pero los niños lo están aprendiendo ahora. O sea, de que si mañana cuando el niño ya es adolescente y tiene ese tipo de conducta, entonces ya sabe el padre y la madre, aunque regularmente lo ignoran, no lo toman en conciencia, porque si todavía hasta ese punto pasaron todos esos años, pero todavía no asumieron su propia condición de que son de alguna manera violentos en mayor o en menor medida, entonces quiere decir de que ellos pasaron por alto y toman como normal. Pero sin embargo, cuando el hijo llega a la edad de adolescente y se le revela porque no le dan lo que quiere, entonces ahí ellos todavía se preguntan, ¿por qué eres así? Es que todavía no lo entendieron. Espero estar explicándome, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, Hasta ahorita todo claro conmigo. gracias. Entonces tenemos de que puede ser aprendido o asimilado de la infancia, porque a veces pueden decir, no, aprendido no, yo no le enseñé a que se porte así, me han dicho, ¿no? En la consejería. Me acuerdo una señora una vez me dijo, oiga, le traigo a mi hijo, a ver si me lo arregla. Que le arregle que no soy mecánico, le digo. No. Entonces, eh, querido, ¿sabe qué, señora? Mire, vamos a dejar a su hija afuera y vamos a hablar usted y yo.
O sea, porque primero había que arreglar a esta señora. Se está entendiendo, ¿verdad? Entonces, si alguien se pregunta del origen de por qué uno llega a ser así, hasta aquí es una de las respuestas que tenemos para dar. Muy bien. Entonces, la otra es que vamos a suponer que no es en la casa, pero también está el entorno social. Y el entorno social tiene que ver no solo con lo social en el ámbito familiar, más allá de papá y mamá, sino que también los parientes cercanos que tuviere. Más todavía si conviven en la misma vivienda. Entonces, ese es otro factor. Otro es la escuela, donde ahí están los niños que están siendo bien educados y también los otros. Va a haber niños de que vienen de un hogar funcional y va a haber niños que vienen de un hogar disfuncional. Entonces todo eso se va mezclando. Y el niño, que hasta ahora lo llevaba bien, ahora aparece con ese tipo de situaciones que antes no experimentaba. Tenemos eso. O sea, hay muchas puertas donde se puede entrar a desarrollarse el carácter violento de la persona. Eh, a veces, cierto tipo de violencia, bueno, no me quiero adelantar mucho, pero, por ejemplo, hay actos que se copian. Si, por ejemplo, el padre hace un gesto que no corresponde, el niño también lo va a hacer. Porque si papá o mamá lo hace, está bien. Entonces yo también lo hago. Pero si papá y mamá o lo hacen y el niño lo toma y los padres ven y saben que está mal, entonces lo corrigen, sin que ellos se corrijan a sí mismos. Eso también sucede. Entonces, cuando eso sucede, se está generando rencor en la persona del niño. Es decir, que si los papás tienen una conducta desordenada y el niño lo está apenas asimilando esa conducta desordenada y los padres en ese momento lo corrigen, entonces lo corrigen porque está actuando mal, pero el niño entonces no va a comprender y cree que el problema es él. Ese es otro problema, de que puede generar en la criatura. Estoy hablando de niños de menos de 10 años, tal vez no más de 8 años, como mucho. O sea, es cuando se asimila todo, o sea, como he mencionado en otra ocasión, en otras enseñanzas, el niño entre los 6 y 7 años ya se formó su personalidad, su carácter, su temperamento. Entonces, pero eso se puede, después cuando empezó entonces con la capacidad de raciocinio en cuanto a la comunicación, entonces a los 8 años, 9 años, hasta los 12 dura eso, ese proceso de asimilación de la cultura de su entorno familiar y social en orden general, entonces va tomando los modelos sociales. Pero si en esa edad también se le instruye de una manera, pero en la práctica es otra, va a generar también un problema de desorden emocional en el niño, más allá del enojo, sino de que va a generar una forma de confusión, que le va a traer a la larga problemas de estudio, problemas de comunicación, problemas intrafamiliar, encerrarse en sí mismo. Todo eso viene por lo que estamos tratando cuando se pretende ignorar y no se le está educando correctamente a los hijos. Entonces, hasta aquí explicando de cómo es que llega uno de los factores más importantes, porque hay otros, cómo llega, digamos, el modelo del enojo, la ira, maledicencia también entra en esto, o sea, las malas palabras y ese tipo de cosas, bastante frecuentes en nuestra cultura latina, en todos los países de Latinoamérica, aunque varían de color y de forma, pero es bastante asimilados en la cultura, y cuando eso se usa delante de los niños, ellos crecen con ese tipo de desorden, porque es un desorden, ¿eh? Entonces, hasta aquí.
¿Cómo se llega a eso en las primeras edades? O sea, cuando hablo de primeras edades, la primera y segunda infancia, o sea, como ya lo he explicado anteriormente, hasta los 6 7 años, y después aproximadamente 7 8 hasta los 12 13 es la segunda. Ahora voy a los dos tipos de enojo que hay. ¿Hasta aquí hay preguntas? Porque aquí pasamos a otro punto. ¿Hay preguntas con respecto a los hijos, niños, el medio ambiente, todo eso? ¿No? Bueno, continuamos. A los que toman nota, aunque esto va a quedar grabado, está siendo grabado, hay dos tipos de describir el enojo, ¿no? Hay dos palabras. Son dos palabras de origen griego, pero son usadas en psicología y consejería. Bueno, uno es el tumos y otro es el orge. Entonces, el tumo, de ahí también proviene la palabra que usamos en español, tumulto. Y la otra palabra, orge, también hay una palabra que usamos en español, que la raíz es orge, pero se usa para otros ámbitos, que es orgía. Entonces, regularmente en el orden latino, la palabra orgía se está hablando de un entorno sexual desordenado, pero originalmente no significa eso. Orgía está hablando de un desorden total. Por ejemplo, para los que han leído algo de historia, o de pronto a través de los estudios bíblicos, etcétera, en la época de los romanos, cuando ellos se embriagaban, y discúlpenme lo que voy a usar, pero incluso usaban unos recipientes para devolver, y así provocaban el vómito para después seguir comiendo, todo eso, y aparte del alcohol y los excesos sexuales de todo tipo, entonces eso se llamaba orgía. Entonces, la segunda palabra que estoy usando, dije tumos primero, que es una condición agitada de los sentimientos, es un arrebato de enojo debido a que está experimentando una indignación personal, o sea, que se siente afectado, agredido, repudiado, etc. Y la otra palabra es orge. Entonces, el orge es una condición continua en la mente y en el corazón de la persona. Cuando hablamos de mente y corazón, queremos decir de que hay un desorden tanto en la forma de pensar, o sea, en la mente, como en la forma de sentir. Por ejemplo, alguien dice una palabra o expresión que no la dijo de mal tono ni con mala intención, pero la otra persona lo recibe mal. O, ¿por qué me dices así? Tal cosa, X. Y no, yo no te quise decir nada mal. Entonces, ahí comienza el problema. Puede que le expliques a la persona que no hubo mala intención, pero la persona que percibe ese nivel de comunicación o expresión, lo percibe como algo de enfado, de enojo, porque tal vez lo asocia con experiencias personales en su propio entorno familiar, tal vez laboral o social, lo que sea. Entonces, ok, perdón. Gracias a los que entran, a los que recién entran, estábamos hablando del tema del enojo. Y bueno, entonces tenemos de que con el tipo de enojo que se califica como orge, eh, está hablando algo de que puede ser de alguna, a ver, una palabra que lo identifica bien, es algo voluptuoso. Entonces, algo que de pronto le cayó mal algo y sale como un volcán, entonces con un enojo, irritación, maledicencia, ese tipo de cosas. Luego voy a ampliar esto para ver cuál es el origen de esto y cómo tratarlo, pero vamos a seguir avanzando de momento. Entonces, las causas
del enojo, en el carácter interno de la persona. Cuando la persona se enoja, presta atención a esto, y no sabe por qué. La persona se enoja y no sabe por qué. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué estoy así? Podemos dejar de lado las circunstancias, las circunstancias que giran alrededor del día a día de la persona. Por ejemplo, en este momento, la influencia que tenemos con la guerra en Ucrania, Rusia y todo ese tipo de cosas, que puede causar cierto tipo de temor, a ver si tiene una bomba atómica, etcétera. Todo eso puede influir inconscientemente en cada uno de nosotros y actuar de una manera que entra en lo que, como dije antes, es en la categoría de orge, es decir, algo que es súbito, de repente. Entonces, ¿de qué manera nos afecta internamente? Bueno, nos atacamos. Nosotros mismos nos atacamos. No hago nada bien. Todo me sale mal. Ay, ¿por qué le habré dicho esto a fulano, vengano? Entonces, eso es. Eso es una. Y todo lo que se aplica a esto, es decir, todo lo que la persona se autoculpa, sin que haya una culpa. Eso es lo importante de destacar. Cuando alguien tiene una culpa de algo y asume la culpa, no hay problema. Y tampoco debería enojarse. Pero cuando la persona se está enojando consigo misma, la persona, y no logra identificar eso, entonces se está experimentando este tipo de enojo. Y resulta o lo proyecta insultándose a sí mismo o a sí misma. Todo lo hago mal. Soy tal por cual, soy inútil, etcétera, etcétera. Todo eso que cada uno sabrá. Entonces, eso es resultado de este tipo de enojo. Después vamos a aclarar. Nos devaluamos. Todo lo hago mal. A mí, conmigo no cuenten porque yo no sé hacer las cosas. ¿No? Vamos sumando formas de enojo a la propia persona. Y por consecuencia nos reprimimos. Mire, ¿sabe qué? Conmigo no cuenten, gracias, pastor, pero yo no soy bueno ni para esto ni para nada. Yo vengo, escucho y nada más, pero no, yo nada. Y eso llevará al orden familiar, social, laboral, etcétera. Puede pasar en el trabajo también. De pronto te ven que eres buen trabajador, buena trabajadora, y te dicen, mire, ¿sabes qué? Te vamos a ascender a tal posición. Ah, no, eso no es para mí. Dígale a fulano, él es mejor que yo. Ahí es prueba de que la persona está enojada consigo mismo. Se está calificando mal. Y si me dice, no, es que me salen mal las cosas, es que el problema es la actitud precisamente. El problema es la actitud. Entonces debemos de eliminar esa actitud. No debo de eliminarme en responsabilidades y funciones. Debo de eliminar mi actitud. Tampoco debo eliminar mi persona, porque ese sería eventualmente aquellos que se suicidan precisamente a causa de esto. Vale decir, entre paréntesis, que el uso de sustancias, drogas, alcohol y todo eso tienen que ver con esto. Tienen que ver con esto. El juicio a la propia persona, el mal juicio a la propia persona, que como ya expliqué antes, para los que recién entraron, puede ser de que fue una infancia reprimida. Sí, Wendy, hable, le escucho. Sí, hermana Wendy, hola, levantó la mano. Hola, abra su micrófono. Bueno, Wendy, a ver si le abro el micrófono de aquí. Wendy, ¿puedo hablar? Bueno, entonces continuamos. Eh, por lo dicho hace un momento atrás,
ese es el comienzo de una depresión. Debo explicar también, aunque en otro momento vamos a tratar específicamente el tema de depresión, pero les comento que la palabra depresión es aquello que está por debajo del nivel de lo normal. Por ejemplo, aquí en el sur de California hay un lugar que es el Valle de San Fernando, y en el mero centro del valle está por debajo del nivel del mar. Por supuesto que el mar está a 30 kilómetros de ahí, o sea, no hay problema. Esto está en un valle, pero está, digamos, geográficamente debajo del nivel del mar. Entonces ahí se produce una depresión. Y en el ambiente de depresión geográfica se hace una atmósfera particular, se hacen más nubes en el lugar, produce más humedad, más lluvia y cambios bruscos de clima, de ambiente. Entonces, en la persona la depresión también es semejante a ese modelo geográfico. O sea, hay cambios bruscos de conducta de la misma persona, de emociones, de sentimientos. Puede estar, en un momento puede estar bien y en pocos minutos está mal la persona. Bien. Entonces, eso lo puede manejar la persona tanto de manera interna como de manera externa. Entonces, es ahí cuando entra ese estado de depresión, que puede ser por haberse juzgado mal a sí misma la persona. Por tanto, avanzando en esto, ¿cuáles son las causas probables que producen esto? Una es la incompatibilidad con las personas con las cuales convive, más allá que les ame. Puede amar al cónyuge, puede amar a los hijos, puede amar a los padres, pero hay incompatibilidad y entonces no se siente a gusto y genera ese estado de depresión que en un proceso llega a responder al enojo. Quisiera que pudieran interactuar, no teman en levantar la mano y preguntar. Otra causa del enojo, muy bien, ¿ya entró? Sí, Pastor, yo tengo una pregunta. ¿Cómo sería amar a una persona y no ser compatibles? y a ver, ¿qué llegó primero? ¿El amor o la incompatibilidad? El amor. El amor. Me Muy bien. imagino. Entonces, sí. Entonces, cuando amamos a la persona que es. Ajá. Amamos a la persona que es. Entonces estoy aceptando quién es. Ok. Ahora, si con el correr del tiempo la persona a la cual se ama va cambiando su estilo de vida, por decirlo así, su forma, su parecer, sus gustos, su manera de comunicarse, que obviamente, si fuese el caso a su pregunta, hermana Auri, va a haber una Ajá. incomodidad. Entonces, Ok. decir, yo te amé por como tú eras, pero ahora Ok. tengo que decirte, te amé, porque me Ajá. cuesta amarte de esta manera. Ok. Ah, Pero, ok. pero, pero, la persona la cual está en ese conflicto, que probablemente es el último en enterarse de que está actuando mal, Ok. porque cree que es normal. Entonces vuelvo Claro. a lo que tratamos antes de el origen familiar, la formación personal, pero también es eso, dejando eso de lado, también están los acontecimientos actuales, es decir, tiene problemas laborales, tiene problemas financieros, tiene problema X y no lo puede superar y genera en enojo a causa de frustración. Ese es otro tipo de enojo que también lo iba a mencionar, de que la frustración acumulada en el tiempo
que no logra salir de determinada situación va a llevar a la persona a un enojo, primero consigo mismo. Y ahí es cuando cae la persona en algún tipo de adicción, alcohol, droga, pornografía, etc. Todo puede caber porque está buscando un resarcimiento de la persona. Está buscando, no estoy justificando nada, estoy explicando cómo se llega a eso. Entonces, para poder salir, entonces se necesita volver atrás emocionalmente, es decir, tengo que volver a quien yo he sido, que en el fondo todavía soy, pero hay algo que me está gobernando mi voluntad. Entonces, cuando mi actitud está gobernando mi voluntad, hay un choque emocional y ahí es donde se generan, incluso yendo hasta el máximo, donde se generan suicidios, porque no está conforme consigo mismo la persona, cuando ya dice haber probado todo y no puede salir. Nunca se probó todo para poder salir y que justifique la búsqueda de la muerte. Nunca es justificable eso. Entonces, siempre hay una solución. Continuando, tiene que ver cuando sentimos, por ejemplo, un rechazo, cuando sentimos, cuando nos impiden conseguir lo que queremos. Uno puede estar bien con la familia y estar enojado con la sociedad, por ejemplo. O sea, no me dan trabajo por esto, por aquello, porque no hablo bien el idioma, porque es mi modo de ser, porque me ven gordo, porque me ven chaparro, porque me ven pelón, por lo que sea. Todo lo que quepa en la mente de la persona y que los demás tal vez no están mirando. Lo más probable es que no están mirando. Entonces, son elementos que solo la persona ve en sí mismo y generalmente en la gran mayoría, 2/3 de las personas que tienen este tipo de conflictos, hablando del 60-70% de las personas, son conflictos que crearon en su propia mente, de que en realidad nadie lo está viendo mal, pero a la larga, por la conducta, por el cambio de conducta, el parecer, en la manifestación, en cómo se da con los demás, por todo lo dicho, entonces empiezan a tomar distancia de esa persona. Entonces ahí sí, se puede incluso a justificar desde que los demás están tomando distancia, incluso por temor. No tanto para hacer acepción de persona, sino precisamente porque es imposible comunicarse con esa persona. Entonces, también nos enojamos cuando, bueno, por causas indebidas, como lo he mencionado. Ahora, quiero avanzar en esto y mencionar en el área espiritual, quiero mencionar de que hay dos tipos de ira o de enojo. Una la que es justificable y la otra la que es injustificable. Por ejemplo, hermana Rosy, levanta la mano. Sí, iba a comentar lo mismo que acaba de decir. Y yo creo que cuando la crítica destructiva viene de una persona que amamos, ya sea del cónyuge o de los padres, es cuando afecta más y es cuando es más difícil darle solución. Y pues esa persona va a andar por años tal vez amargada todo el tiempo, como usted comentó, enojado con otros, enojado con uno mismo, con la misma persona. Y la persona, aunque no lo acepte, anda deprimida. Y si no Sí, se le da la atención debida, puede llegar al suicidio, como usted mencionó. exactamente. Y eso es cuando entra ese valle que mencionaba, ¿no? Y entra ese valle de la depresión que no es fácil, no es fácil salir de allí. Es un círculo vicioso. Gracias por compartir. Y sí, así están las cosas. Y les mencionaba, hay dos tipos de ira, la justificable y la injustificable. La justificable es la ira santa,
La ira santa es, por ejemplo, que nos enojemos por el presidente de aquel país enorme que está cometiendo graves injusticias humanas, alterando todos los derechos humanos posibles, en una guerra que es por beneficio propio, por peculio, por dinero, por intereses, por diferencias culturales, porque hablan otra lengua. Entonces, eso es injustificable, lo que él hace, pero es justificable de que podamos nosotros enojarnos con ese señor. Sí saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Lo que estamos experimentando estos días con el ataque a Ucrania. Sí, pastor. Entonces, es como cuando Jesús se enojó con la mesa de los cambistas, o sea, los que entraban al templo. Para los que no vieron el video de hoy ni en Facebook, que traté ese punto brevemente, la mesa de los cambistas era una mesa de cambios, como cuando vas con dólares a Latinoamérica o Europa y entonces vas a cambiarlo. La mesa de los cambistas en la entrada del templo en Jerusalén era para cambiar la moneda romana, que era la de uso corriente, porque estaba bajo el Imperio Romano, en el tiempo de Jesús, y la cambiaban por la moneda del templo, que solamente era válida en el templo, pero los cambistas se quedaban con la moneda romana. Y le daban una moneda que después ponían, vamos a decir, en el santuario de las ofrendas. Entonces después ellos las volvían a recoger, esas monedas, y las volvían a cambiar. O sea, le estaban dando un valor metálico, de valor de compraventa, que venía a cambiar la moneda, y se llevaba algo que solo era válido allí. Es como las fichas del subterráneo o el metro. Solo es válido ahí. Tú no puedes ir al kiosco a comprar una Coca-Cola con la fichita para entrar al metro. No se puede, solo es válido en ese lugar. Entonces, ante esa injusticia, porque las ofrendas se supone que son para el Señor y para lo que necesita el templo y los que sirven en el templo, pero muchos de ellos ya se habían hecho ricos. Entonces eso Jesús estaba en contra. Entonces ahí viene el problema ese, y es cuando Jesús, en una justificable ira santa, pateó la mesa de los cambistas. Entonces, hay un tipo de enojo. Es como si vas al supermercado y ahí hay una viejecita que está pagando con sus moneditas, con sus pocos billetitos, y de pronto viene alguien y de un arrebato le arranca su bolsa, su monedero, como le llamen, y le robó el poco dinero que tenía. Entonces alguien va, lo corre, lo agarra y le golpea. ¿Está de alguna manera justificable? ¿Está defendiendo la integridad de la viejita? Sí, pero tal vez no necesitaba el golpe. ¿Me explico? Entonces ya estás tomando justicia por tu propia mano. Una cosa es recuperar algo perdido o quitado, y otra cosa es hacer justicia por tu propia mano. Si me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos cómo se puede dividir la ira. ¿Se entendió esto? ¿Hay preguntas aquí? ¿No? Muy bien. Entonces yo les voy a hacer una pregunta. A ver, los valientes o valientas, no se enojen porque estoy usando mal el español. Dije valientas, si no existe. Es como el tema de género. No hace falta el E, ¿no? Ellas. Eso de la Real Academia Española, eso ni siquiera ellos lo aceptaron. O sea, sigue siendo ellos y ellas. Y cuando hablamos, por ejemplo, vemos una pareja y decimos ellos,
pero no hablamos por el masculino, sino que en la lengua castellana o sea, se usa el masculino como género humano. O sea, ves un cuerpo de un hombre y una mujer, y digamos científicamente, y tú ves el hombre, la creación, más allá de que sea varón o mujer, es un ser humano. Entonces tienen el mismo tipo de categoría. Entonces, ahora, cuando nosotros... yo había preguntado algo y nadie levantó la mano, ¿no? Ya se me había ido. Me van a hacer enojar, ¿eh? Porque, bueno, está bien. Antes que se enojen conmigo. Entonces, Pregúntenos, pastor. eso. Gracias, hermana. Ahora, por favor, ¿algún comentario hasta acá? ¿No? No, pastor, todo bien. No, todo Todo bien. bien. Sí, hasta ahorita bien. Todo Ahora, claro. ¿cómo podemos recibir, digamos? ¿Cómo es que puedo... Rocío, por favor. Sí, abra su micrófono. Ok, Rocío, buenas noches, ¿me escucha? no, lejos. Ponga su micrófono. Ok, ¿me escucha ahora? Sí, correcto. Ok, buenas noches, bendiciones. Amén. Cuando hay un problema así bien fuerte de ira y depresión en algún, ya sea en el matrimonio o miembro de la familia, y uno no tiene, aunque está en la iglesia, pero no tiene como la suficiente confianza de pedir ayuda en la iglesia, o uno piensa que, ¿cómo le explico? Que quizás esa persona no está capacitada para ayudar. ¿Qué es lo que debo hacer aparte de traer este problema a la presencia de Dios, decirle a Dios, interceder por esto? ¿Qué qué otro tipo de ayuda o a dónde yo puedo encontrar, hablar Bueno, con alguien? el tipo de ayuda, bueno, la intención es llegar al final. Por favor, cierre el micrófono ahora, si me hace el favor. Mi intención es llegar al final de la clase de hoy con una solución para esas cosas. Así lo voy a responder, pero vamos a avanzar un poquito más. Así damos una respuesta a todos, porque yo creo que más de uno le agradezco su aporte en esto. Y no lo vamos a pasar por alto, vamos a tratarlo en unos minutos más. ¿Es pecado enojarse o airarse? Es decir, ira. Bueno, yo ya di el ejemplo de la mesa de los cambistas cuando Jesús pateó la mesa de los cambistas. Entonces esa es una ira santa. O alguien que de pronto profana un lugar que se conoce como santo, ¿no? Por ejemplo, un altar de una iglesia, más allá de las religiones que sea, más allá de la religión cristiana, evangélica, católica, quien quiera que sea, no importa. O sea, alguien llegó y profanó algo, o sea, cometió una grave falta. Entonces, eso puede producir la ira de las personas. Entonces, la ira, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta verbalmente, se manifiesta físicamente. La ira se puede manifestar en todas las formas de manifestación que nosotros como personas podemos tener. Se pueden manifestar rasgos de ira, por ejemplo, de que tomas el metro en una ciudad como Nueva York o Washington, D.C., que me ha tocado viajar, y son todos bien blanquitos, y entró alguien de color, y entonces nadie le dice nada, pero lo miran mal. Se desocupa un asiento, que es un asiento doble o triple, caben 2 o 3 personas, y se levantó uno que bajó en esa estación, y la persona morena que entró
se sienta allí. Entonces los demás que estaban en el banco se levantan. Entonces, eso también es ira. O sea, es un acto de discriminación y conlleva odio. ¿Me estoy explicando? Es lo Sí, mismo que alguien, y esto puede, en una menor escala, puede suceder dentro del marco de un matrimonio. Por ejemplo, la esposa le trae el plato de comida al esposo y está de malas ese día, y entonces voy a usar este jarrito que tengo acá, y entonces agarra el plato y la arroja. No le dice nada, no le pega, no le empuja. ¿Es violencia? Sí, es violencia. ¿Es enojo? Sí. ¿Es ira? No manifiesta. No manifiesta verbalmente, pero sí manifiesta expresivamente. Entonces, eso es lenguaje también. O sea, nosotros los humanos nos manejamos no solo con el verbal. Por ejemplo, fíjense ustedes, ahí tienen dibujado en este sistema una manito que figura así, que usted le hace clic y aparece, yo la veo que está levantada. Entonces, pero usted no habló, usted está en la manito, o sea, es un lenguaje. Entonces, la mala conducta, el enojo, la ira contenida, tiene también un lenguaje. Porque, mire, en vez de hacer así o hacer así, ¿qué estoy haciendo yo así, con las manos así? Un acto de piedad. Pero si hago así, ¿es piedad? Entonces, todo lo que hacemos es un lenguaje. Eso lo tiene que tener asumido todo el tiempo. Toda forma de comunicación es lenguaje. No es lenguaje en el sentido de, bueno, vamos a estudiar castellano o español, o lo que sea. Y es la clase de lenguaje. Sí, pero hay lenguajes no hablados. O sea, los mudos hablan con señas. O sea, es un lenguaje. O sea, toda forma de comunicación, tanto verbal como fisiológica, es un lenguaje. Y todo puede enviar un mensaje, sea positivo o sea negativo. Esto tiene que ver un poco con la pregunta que hizo Rocío. ¿Tiene su mano levantada desde ahora o quedó de hoy, hermana Rocío? No, quedó de hace rato, perdón. Lo Ok, voy a quitar. gracias. Gracias. ¿Se está entendiendo esto? Sí, pastor. Entonces, ¿hay alguna pregunta más hasta aquí? Así avanzamos. ¿Nadie? no, Ahora, en parte no. muy bien. Entonces, ¿cómo vencemos la ira y el enojo? ¿Cómo vencer la ira y el enojo? Lo primero que tenemos que hacer es volver atrás, usted, cada uno de ustedes, volver atrás en lo que hemos tratado desde el principio hoy. Y todo lo que he tratado es para llegar a este punto. Entonces, la infancia, el entorno familiar, el entorno social, porque los padres pueden educar bien a un hijo, pero se junta con malas compañías en la esquina del barrio, en la plaza, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos creciendo? Hay frustraciones en la familia, en el seno de la familia. Perdieron una casa, perdieron seres queridos, perdieron seres queridos en una situación de infortunio, es decir, lo mataron en la calle, tuvo un accidente, se suicidó. Todo eso va generando una remodelación
del carácter de la persona, y no en mejora, sino en desmejora. O sea, de que si usted se pregunta por qué su cónyuge, su pariente, su hermano, su amigo, o usted mismo, la persona que ve en el espejo cada día, se pregunta, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué soy así? Entonces uno tiene que empezar a mirarse por dentro. Porque uno se puede arreglar muy bien, muy lindo, todo. Me puedo pintar las canas y todo me va a ver más lindo, pero no, no, pero no es así. O sea, aprendo a vivir con esto. Aprendo a vivir con los 66 que llevo. Aprendo a vivir con la situación económica. Aprendo a vivir con el entorno social que me toca. Cada día aprendo a vivir. Cada día aprendemos a vivir. Si tú hoy dejas pasar algo, pero lo dejaste guardadito allí, y tú vuelves, es como que le hiciste, ¿vieron como la abuelita que guardaba unos billetitos dentro de una media y le hacía un nudo y la ponía en el fondo del cajón? Así hacía la abuela. Entonces, y tú vas ahí y va a estar en el fondo del cajón. Y de pronto pasaron 3 meses y te olvidaste. Y un día se te terminaron las medias, el que no las fuiste lavando, y quedó solo esa ahí. Uy, ¿esto? ¿Cómo llegó esto? Bueno, así son las frustraciones, son los enojos. Todo eso se va guardando en una media donde le haces un... Yo digo media, usted tal vez le conoce como calcetín o como le llame. ¿Sí? Lo que sea, lo metiste dentro de una ropa y lo guardaste ahí. Y un día se te acabaron la ropa que había ahí y agarras esa. Es una figura nada más. La agarras esa, es que un día se te terminó la paciencia. Eso es lo que quiero decir. Se te terminaron los argumentos. Y viene y te dice, oh, y tal vez tu esposo, y te lo dice en buena forma, en buena onda, como dicen por ahí. Mi amor, está fría la comida. Mira, si no te gusta, vete al restaurante. ¿Me estoy explicando? Puede ser al revés, o sea, estoy figurando. O sea, no se enojen conmigo, ¿no? Entonces, vamos a de que cada uno tiene un vasito donde guarda lo que está apartado para bien, para una necesidad. Pero también hay otro vasito que en un principio, en el principio de la vida, está vacío y donde se guarda todo lo que no nos gusta, todo lo que nos desagrada. Y ahí están las malas palabras, ahí están la acepción de personas. No, ¿sabes qué? No, sí, sí estoy buscando gente, pero tú tú no calificas, no vete. A ver, el que sigue, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso que nos rodea en el día a día, pero yo tengo que eventualmente discernir entre lo que mencioné hace unos minutos, entre la ira santa y la ira no santa. ¿Se acuerdan cuando les dije de esa ancianita que estaba pagando y pasa uno y le roba la cartera y se lleva, y alguien de buena actitud va a defender los pocos pesos o dólares que tenía la viejita y le pega un golpe al ladrón? O sea, hay un acto bueno, pero no se justifica el golpe. De hecho, se lo agarra a la policía y lo llevan a él también. ¿Me estoy explicando? Entonces, cada uno de nosotros tiene que discernir qué tipo de elemento tú estás guardando en este vaso, en el corazón. Y tú puedes tener guardado ahí algo que tiene una semana, un mes, o 10 años, o 30 años, o 50 años. ¿Mm? Entonces, ¿preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Se está entendiendo?
Rosy, sí, hermana. Sí, eso que usted comenta se puede comparar a el agua estancada, el agua que no corre, se apesta. Es igual el enojo o lo que nos frustra. Si no lo sacamos y lo solucionamos, se va a podrir en nuestro corazón. Y Totalmente cierto lo que usted está diciendo ahora. Entonces, vamos a empezar a separar esto. Vamos a ir apuntando hacia el final. Gracias por comentar eso, hermana Rosy. Hoy mencioné dos tipos de enojo, el tumos y el orge. Cuando la persona que puede recibir algún tipo de despecho, como lo acaba de mencionar la hermana Rosy, algo que te va afectando emocionalmente, tú lo puedes aceptar, y lo he notado muchas veces, mayormente en la mujer, pero el hombre también lo experimenta. Cuando algo en la relación no está yendo de manera correcta, o cuando hay una situación que está irresoluta, es decir, que no se ha resuelto, que no se ha logrado definir, tal vez un problema de familia, un problema de finanzas, un problema de vivienda, un problema de trabajo, o lo que sea, y que pasa el tiempo y está ahí y sigue afectando. Y a una de las partes en el matrimonio, cualquiera de ellos, tanto el hombre como la mujer, puede estar acumulando eso. Y va acumulando, y va acumulando, y un día explota, porque llega un momento en que la capacidad ya no le da más. Se llenó el vaso. Y eso es totalmente cierto, así funcionamos. Hay una capacidad que es emocional y que tiene que ver con nuestra salud mental. Entonces la salud mental es cuando van a ver al psicólogo. El psicólogo te va a tratar de una manera, no va a llegar al fondo del asunto, te va a resolver el problema, o sea, abrir los ojos, es decir, mira, esta es tu condición, entonces tú tienes que decidir por esto. Pero nosotros tenemos que llegar más allá, porque todo lo que, entiéndame bien esto que voy a mencionar, todo lo que tiene que ver con las emociones y sentimientos termina afectando al área espiritual. Porque muchas personas dejan de creer o de creer correctamente cuando ya está cargada emocionalmente, cuando ya no da más. Entonces empieza a evaluar la vida desde otra perspectiva, más negativa. Es decir, no aguanto más esta situación. Yo quiero una resolución a mi problema, quiero una respuesta a esto y no me la está dando. Pero de fondo hay un problema, digamos, de que se colmó la persona por un cúmulo de situaciones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer algo, permítame. Este mismo ejemplo que estoy dando. Una persona que viene acumulando, y que es creyente, y que es una persona bien creyente, de buena fe. El pastor predica, la persona recibe, está ahí, escucha, pero en su mente está, digamos que el pastor está predicando algo que tiene que ver con el amor en la familia, el matrimonio, todo eso, pero está escuchando eso y la persona no lo puede recibir. No lo puede recibir porque no, es que no es así. Porque el pastor no sabe lo que yo estoy pasando. ¿Me explico? Entonces ya entró en el área espiritual. Cuando el daño entró al área espiritual, entonces la persona ya llegó al área más profunda. Entonces el psicólogo no la va a sacar de eso. Ahí entra el proceso que tiene que entrar, el área espiritual. Hay que trabajar eso. ¿Y cómo trabajo? O sea, es decir, yo vivo enojado porque mis padres me hicieron una vida, como dicen por ahí, una vida a cuadritos. Pero queda en mí
la facultad de decidir si yo voy a tomar ese modelo o no quiero asimilar ese modelo y quiero ser feliz. Pero para eso yo tengo que tener paz con Dios. Él es mi creador. Miren, hermanos, hermanas, la misma escritura dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, así todo el Señor me recogerá cuando Él venga por la iglesia. Eso quiere decir que aunque nadie me ame, Dios me ama. Entonces yo no puedo desconectarme de Él. Yo no puedo decir, mira lo que estoy pasando y Dios no hace nada. Llevo tanto tiempo así. ¿Por qué Dios me hace esto? Dios no te está haciendo esto. Si tú tienes un problema de familia, es un problema de familia. Y lo que está faltando es tratarlo. Entonces uno tiene que llegar al punto de poder sentarse y tratar, si es que hubiere algún tipo de conflicto, se tiene que tratar el conflicto de una manera, en paz, en amor, en coincidencia, en que yo me puedo identificar con la otra parte, porque la otra parte me lastimó, digamos que sí, pero yo no puedo estar eximido de decir, bueno, yo también le lastimé, no puedo hacer como Pilato y lavarme las manos. Yo tengo que entender de que a veces yo también cometo errores. Hermana Alba. Sí, levantó la mano. ¿Cómo hablar con esa persona cuando no acepta que está cometiendo una falta y que lo que hace es poner miles de pretextos, enojarse para no escuchar a su pareja, por decirlo así? Por Bien. ejemplo, si yo quiero hablar con mi esposo algo y él no me lo permite y yo ya estoy en depresión y él pone excusas y se molesta, se enoja, entonces, ¿cómo puede uno hablar con alguien así? Muy bien. Es la pregunta que también hizo la hermana Rocío Castro. Muy bien, entonces vamos a empezar acá con la etapa final. Vamos a dar respuestas ahora. En primer lugar, hay que hacer un balance. Y tiene que ser un balance, es como cuando uno hace la declaración de impuestos o taxes. Si tú escondes algo, estás en falta. No, es que me hace falta, lo necesito. Bueno, estás en falta. Yo entiendo que lo necesitas, pero estás en falta. Entonces, cada una de las partes tiene que asumir lo propio. Cuando hay un conflicto matrimonial, nunca es uno solo. Nunca. Ese es un grave error de concepto. Siempre hay parte de los dos. Porque si todo se carga sobre una sola de las partes, entonces la parte que se siente afectada, que está reclamando o proclamando una solución a tal efecto, entonces no está considerando tampoco lo propio. Entonces, como dice la escritura, si alguno está libre de piedra, libre de culpa, que arroje la primera piedra. Cuando Jesús salva a María Magdalena, y era toda gente religiosa la que estaba rodeándole ahí, los fariseos, los levitas, todo eso. Entonces, aquí no se trata que alguien, porque crea en Dios, y aunque crea bien en Dios, piense de que todo lo que hace en su propia persona y en su contexto familiar es correcto. Cada uno de nosotros tiene que hacer un autobalance, tiene que ser totalmente transparente. Es como cuando, lo he mencionado en otra reunión anterior, y créanme que, aunque puede sonar gracioso, pero no es chiste. Si tú necesitas pararte, realmente lo estoy diciendo, si tú necesitas pararte frente al espejo y decirte las cosas que tú estás pensando de ti mismo, de ti misma, y entiende bien esto, uno lo puede decir sin el espejo. No vaya a pensar de que a mí se me cayó un tornillo, no. Esto también tiene que ver algo con psicología. Es decir, si tú
solamente pensándolo, te vas a justificar todo. No, yo le contesté así porque me dijo tal cosa. No, yo gasté ese dinero porque creí que eso era lo necesario para hacer. Siempre va a haber una justificación, pero es que tenemos que verlo de un punto de vista neutral. Tú te tienes que ver como que tú estás sentado ahí y que ahora vas a actuar como juez de tu propia persona, primero, para saber yo mismo cuáles son mis propias faltas. Pero con la misma medida y con el mismo criterio voy a medir las faltas de mi cónyuge. Si es necesario, tomas notas de las propias y de las ajenas. Y entonces haces 2 columnas. Probablemente tu lista personal sea más corta que la otra. Pero hay que ver si la otra parte hace el mismo trabajo, tal vez sea al revés. Tal vez cada uno no va a ver la parte propia. Entonces cada uno tiene que ver lo propio. Una vez que ve lo propio, entonces reconocerse a sí mismo, ¿cuál es mi falla? ¿Cuál es mi falla? Entonces ahora voy y vamos a sentarnos a negociar. Vamos a hablar de esta situación. Mira, ¿sabes? Yo me siento así, así, asá, asá. Muy bien. Una vez que expones tu situación en términos totalmente amables, cordiales, en un modo de conversación, entonces esperas la respuesta. Tú puedes poner tus reclamos, pero que no suenen como queja, sino que tú estás necesitando que se resuelva determinada situación. ¿Me estoy explicando? Ajá, sí. Probablemente a alguien no le guste y está saliendo. Tal vez se está enojando conmigo. Sí, me estoy explicando. ¿Ves que es un tema delicado? Por eso muchos no lo quieren tratar. Pero es un tema que debemos de tratar. Y es mejor que cada uno lo escuche de esta manera y no de la peor manera. Entonces, en pocas palabras, cada uno en casa tiene que tener un espejo. Y una vez que identificas a la persona en ese espejo y con las fallas que tiene, te sientas a hablar con la otra parte y entonces a ver qué te dice. Tú pones tu posición. Yo necesito que esto se resuelva. Tal situación, X. ¿Sí? Entonces te va a responder. Cuando se trata bien y cuando se trata en orden, tiene que haber un trato cordial. Si la persona no actúa, no actúa correctamente y digamos termina explosivamente, entonces definitivamente está en una falta en la cual necesita ayuda. Si tú hablándole bien a tu pareja no entiende de que hay algo para resolver, que pueden trabajar juntos en eso, entonces no está preparado para que lo puedan trabajar solos en pareja y están necesitando que lo trate un profesional, consejero o psicólogo, lo que sea, o el pastor. Pero todas las cosas tienen que ser tratadas con una total honestidad e integridad. Reconocer a sí mismo y también identificar en la otra parte y eventualmente justificar en la otra parte aquellas cosas que pudieran estar causadas por terceras personas o situaciones ajenas a su voluntad, como le toca a cada una de las partes. Hasta aquí hay preguntas, porque es importante esto que acabo de terminar acá. ¿Hay preguntas hasta acá? Se me quedaron todos en silencio ahora. Alba Centeno levantó la mano. Alba Centeno tiene la mano levantada. Ah, ¿me escucha? Sí, No fui yo, pero tengo una pregunta.
Y cuando esta persona no dice que no necesita ayuda, ¿qué más se puede hacer? Orar. ¿Cierto? Cuando dice que no necesita ayuda y usted sabe que necesita ayuda, Ujú. si hay algo en usted que usted de su parte pueda cambiar, cámbielo y demuestre que usted está aportando de su propia parte en esa parte del conflicto. Es decir, mire, cuando hay un conflicto, nunca es 100% de un lado y 0 del otro. Aunque sea 99% del otro lado, usted se tiene que hacer cargo del 1%. Porque nunca nadie está exento de falta. Nadie, nunca. Todos tenemos Así falta. es. Entonces, cuando uno muestra que es íntegro y comparte a la otra y acepta lo de la otra parte y abre su corazón, mira, mi parte es esta. Y lo estoy reconociendo y yo llegué hoy a este punto porque estoy dispuesto o dispuesta a corregir esto. ¿Qué piensas hacer tú? Siempre con una buena actitud. Si él no quiere, él o ella, como fuera el caso, no quiere entonces llegar a una resolución, entonces lo último que queda es la oración, que debería ser lo primero antes de ir a la conversación. Porque Dios puede cambiar las cosas. Amén. Así es, pastor. Gracias. Hermana Pera. Más que pregunta, me gustó lo que dijo y me gustaría que lo repitiera, ¿verdad? Porque creo yo pues que en el matrimonio y más como creyentes en el Evangelio, muchas veces se nos olvida que somos seres humanos y no tratamos con la ira ni tratamos con la amargura. Y creo que por eso es que hay tantos problemas en la iglesia y tantos divorcios dentro de la iglesia. Me gustó este punto que usted mencionó sobre mirarse al espejo y hablarse uno, porque muchas veces uno apunta hacia la pareja porque quisiera que hiciera cambios a la manera que nos gustaría a nosotras. Así somos las mujeres, creo yo. Nosotros, perdón. Se Muchas cortó veces el audio. nosotros, o sea, Dios está tratando con las áreas de nosotros, por eso nos hace pasar por esa escalera difícil de subir, ¿no? Porque son áreas dentro de nosotras a veces, muchas veces, um, emociones que no las hemos sabido sacar. El punto que me gusta es cuando usted dice sentarse a hablar después de haber sacado ese análisis profundo de uno mismo y sentarse a hablar. Yo creo que si lo hacemos antes de que ya perdamos la paciencia o perdamos el amor, ¿verdad? O la ira, la amargura o la actitud de la otra persona, ¿verdad? Acabe con el sentimiento o nosotros lo dejemos morir. Creo que qué bonito sería que nos sentáramos a hablarlo antes de que pase o se haga tan difícil el convivir juntos. Nada más quería, ese punto me gustó mucho. Es muy importante lo que usted acaba de compartir y me recordó algo es personal de mi familia, pero usted me lo hizo recordar, hermana Pera. Está en lo correcto. Hace muchos años atrás, estando yo pequeña, tenía como 6, 7 años por ahí, o sea, hace 60. ¿No? Mi mamá y mi abuelo, el papá de ella, habían tenido una fuerte discusión. Esa noche mi abuelo fue a su cuarto, que estaba en el piso alto, en la terraza de la casa, y no amaneció. Fue la última vez que lo vimos, la noche anterior. Mi madre nunca lo superó. O sea, esto solamente lo digo como ilustración. O sea, usted me hizo recordar eso, hermano, pero precisamente tenemos que esperar el momento oportuno, pero tampoco dormirnos en los laureles. Sí, hermana. Hermana Pera. Pere.
Lo que pasa es que no estaba escuchándolo y Sí, estaba tratando de ver qué es, pero sí. no, no le escucho, se corta. Ah, sí, le decía que solamente yo tengo una tía, ¿verdad? Muy cercana, que siempre estaba enojada con su esposo toda la vida desde que yo me acuerdo, ¿no? Y él falleció de un infarto al corazón. Y ese hasta el día de hoy creo ya tiene 6 años y ella le sigue llorando. Y ahora en este tiempo ya está muy enferma ya. Pero obvio, ¿verdad? Es una condición del alma, Sí, no es tanto y lo que usted acaba también de compartir, ¿no? sí, gracias. También hermana Aura levantó la mano. Ah, sí, pastor. Yo quería dar un pequeño testimonio de lo que yo viví hace unos años con mi esposo, que teníamos muchos problemas. Y la verdad, yo oraba por un cambio en la vida de mi esposo y yo en esa angustia de querer que él cambiara, yo le dije al Señor, Señor, yo voy a meterme a un ayuno de 21 días para ver qué es lo que tú puedas hacer por mi esposo. Y en esos 21 días que yo estaba en ese ayuno, el Señor habló conmigo y fue tan claro y al tratar conmigo y hacerme sentir en mi corazón que Él quería un cambio en mí y que mi esposo era algo con el que Él iba a tratar al tiempo de Él y no al tiempo mío. Y en esos 21 días de ayuno, el Señor eh, fue como que me dio un par de cachetadas y me dijo, hija, es contigo con quien yo quiero tratar, es a ti a quien yo te quiero moldear, quiero cambiar tu carácter. Y yo iba a lugares donde yo me encontraba con algunas frases que alguna gente tenía y que decía, sé tú el cambio que quieras ver en tu entorno. Y yo me encontraba seguido con esos rótulos que la gente tenía en Facebook, en sus casas, en las paredes. Sé tú el cambio que tú quieras ver a tu alrededor. Y yo Sí, sentía como que era el Señor hablándome a mí. Y la verdad que yo no les puedo decir ahora que yo tengo un hogar perfecto donde estamos 100% bien, pero cómo han cambiado las cosas y mi esposo a veces me dice, wow, no puedo creer cómo tú antes eras y ahora cómo has cambiado. Y yo le doy gracias al Señor y le doy gloria al Señor por eso, porque sé que en todo ese intento mío de meterme en oración y en ayuno por cambiar las cosas que yo veía mal en mi esposo, era conmigo el Señor que quería tratar. Y fue como que todo lo que yo viví con mi esposo sirvió para cambiarme a mí. Y la verdad que, como les digo, no tengo un esposo perfecto, pero las cosas han mejorado muchísimo y para el Señor sea la honra y la gloria. Las cosas han ido mejorando muchísimo desde que yo traté de que el Señor me moldeara el carácter a mí, a la manera de cómo el Señor quería que yo fuera. amén. Y permítame aportarle a su favor de que también creo que influyó de que usted estudió, pues yo estaba en la graduación, ¿no? Y Sí, entonces, creo que sí. es decir que cuando uno se prepara para ser mejor en los diferentes órdenes de la vida, vamos mejorando. Sí. El estudio no hay que verlo nada más como una carrera profesional, sobre todo el estudio como el nuestro, ¿no? Que es para formarse para el ministerio. Y para mí, pastor, créame que no fue nada fácil el graduarme, porque en esos 2 años en los que yo fui a estudiar eran en los años donde yo estaba en mi proceso más difícil con mi esposo. Y la verdad que, pues yo dije, pues algún provecho yo tengo que sacar de todo esto. Y el Señor ha ido haciendo la obra. No la ha terminado todavía, pero sé que Él la perfeccionará. Sí, pero todavía me acuerdo cuando era una vez en una clase que llegó él, creo que estaba como invitado o algo así, no me Sí, acuerdo, sí, sí. y que quedó convencido, así o sea, Claro que sí. nunca es en vano esto, nunca es en Amén. vano.
Amén. Y yo sé que a ustedes solamente les estoy compartiendo en este momento, es un granito de arena, hermanas, hermanos. Esto es un granito de arena. De hecho, mire, por lo tratado hoy, por lo que me han planteado hoy aquí, las preguntas y los comentarios que han hecho, próximamente vamos a tratar resolución de conflictos, porque creo que es necesario por lo que hoy estuve escuchando aquí, ¿no? O sea, no solo ustedes me escuchan, yo escucho a ustedes y presto mucha atención. Entonces creo que pronto vamos a dar una charla de resolución de conflictos. Es cómo tratar el conflicto para que deje de ser conflicto. Amén. Para no vivir conflictuado. Y por lo pronto hoy, no vivir enojado. No vivir airado. Con esa ira interior. Algunas pocas recomendaciones, si me permiten. Salgan a caminar. Puede ir con alguien que usted aprecie, alguna amistad. Si son horas en que su cónyuge está trabajando, salga por el parque, respire profundo, respire aire fresco, hable con otra persona que le edifique. Y si va sola, hable con Dios. Siéntese. No me entienda mal lo que le voy a decir. Usted va a un parque en horas de la mañana, una hora que de pronto no hay nadie, hable con Dios. Y si usted tiene que gritar, grite. Si usted tiene que clamar, clame. Si usted se quiere echar al piso a orar, hágalo. Porque a los musulmanes los ven bien y a nosotros que nos van a ver mal, no. Al cabo a nadie le importa. A usted lo único que le tiene que importar es tener una perfecta comunión con Dios y por consecuencia de tener una comunión con Dios, usted va a tener una buena comunión con su cónyuge. Amén. Porque Amén. encontramos todas las respuestas. Yo solamente les estoy mostrando el camino, pero ustedes son quienes tienen que caminar por ese camino. Amén. Hay un viejo dicho árabe. Si vas a la montaña por una roca, no te detengas en el camino a recoger piedras. Es bastante útil. Entonces no acumule piedras en su corazón. No tenga una vasija donde está llenando de cada piedrita que hoy le tiró su cónyuge. Porque usted puede terminar levantando un muro que le va a separar a usted de su cónyuge. Me explico, ¿verdad? Amén, sí. Entonces con esto, de momento los voy a dejar porque no quiero abusar de su precioso tiempo. No duden en contactarme si necesitan hablar conmigo en lo personal. Si están en otro país, yo estoy en California, si está en otro país y usted está en el grupo de WhatsApp, usted puede hablar por teléfono, por WhatsApp y es gratis. Entonces, o por Facebook, no por Messenger. Me busca en Facebook por mi nombre, Miguel Ángel Drago. O si está aquí en Estados Unidos, mi teléfono es el área 213-855-6400. 213-855-6400. Les agradezco su participación, su interés, su amor para con su servidor. No duden en contactarme si así lo necesitan. Si tienen que hablar algo que no quieren hacerlo en público, no teman. Estoy para servirle. Gracias y nos estamos viendo de aquí en 7 días. Bendiciones. Gracias, Les pastor. mando un gran Bendiciones abrazo. a todos. Bendiciones, pastor. Gracias, Bendiciones a buenas todos. noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Dios los pastor. bendiga. A todos. ¿Qué pasó? Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, Bendiciones, hermana. pastor. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Buenas noches a todas. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Bye, Gustavo. Gracias a todos. Gracias, Alberto. Gracias, hermana Rosy. También. Hermana Gloria.
Gracias, buenas noches, pastor. Gracias. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias.